estás, Daniel? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ahí todos por allá? Pues bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Levels Marketing, el podcast. Yo soy Alejandra Vitar y me encuentro nuevamente con Daniel Cruz, consultor de marketing. Y el día de hoy, Daniel, quiero hablar de un tema muy interesante que es de cómo escalar las ventas de tu negocio sin complicarte tu vida. Ok. Entonces, primero quiero que nos pongamos un poquito en contexto. Primero que nos expliques qué trata básicamente escalar las ventas en tu negocio. ¿Cómo lo definirías? Escalar las ventas es muy claro, es cuando tú ya estás teniendo ciertos resultados y esos resultados son constantes, pero el ser constante no significa que puedas estar creciendo. Usualmente cuando tienes unas ventas que quieres escalarlas es porque tus ventas se están dando de una forma estacionada y nos referimos nosotros a escalarlas cuando de repente, porque ya tienes un producto validado, puedes lograr hacer que más y más gente se entere de ti y entonces empieza a tener crecimiento sobre las ventas. Ok, ¿y este proceso interviene en todas las partes de la empresa o se tiene que encargar exclusivamente el dueño o en qué áreas tienen que intervenir para que todo esto pues, se pueda dar adecuadamente? Bueno, partimos desde el paso cero, ¿no? Para poder escalar las ventas tendría que haber un producto que vender o un servicio que vender. Y entonces nosotros siempre decimos, oye, lo primero que tienes que tener en tu checklist para poder escalar ventas es un producto que ya se venda y que sea bueno, producto o servicio. Entonces, cuando me dices, para escalar las ventas interviene el dueño o toda la empresa, si nos vamos un paso atrás, para poder tener un buen producto, un buen servicio, interviene toda la empresa. Desde la persona de administración hasta la persona que lo entrega, hasta la persona dependiendo de qué modelo de negocio te encuentres. Pero la parte de escalar las ventas involucra a la parte comercial usualmente. Y la parte comercial está formada por vendedores, por la parte de mercadotecnia, por la parte de servicio postventa. Entonces, cuando hablamos de escalar las ventas, hablamos de, primero, el departamento de mercadotecnia o de inteligencia comercial, que es quien se asegura de que haya cada vez más y más oportunidades para vender. Y luego también interviene la parte de ventas, que es quienes logran entregar la información necesaria para que la persona que llegó preguntando por algún producto o por algún servicio de tu modelo de negocio, entonces logre tomar la decisión de quedarse contigo. Pero luego de ahí viene cumplir con todo lo que prometiste. Entonces, la pregunta es, ¿interviene toda la empresa? Pues sí, la verdad, interviene toda la empresa porque para escalar las ventas no es únicamente el que hagas como un anuncio muy llamativo y que mucha gente lo quiera comprar, sino que ese anuncio traiga clientes que te representen algo de valor, que te permitan crecer y que tu misma empresa pueda entregar el beneficio que el vendedor o el asesor de ventas prometió al momento de hacer el diagnóstico y todo este proceso de asesoría. Ok, ahora, pues digo, la teoría siento que suena muy bonito, pero realmente, pues como lo hemos visto en la práctica, la mayoría de las empresas no tienen como que estos departamentos implementados y pues a final de cuentas, los dueños de los negocios son los que tienen que entrar al quite y se meten en unas complicaciones tremendas. Ahí en este caso, ¿tú qué le recomendarías a todos esos dueños de negocio que se complica la vida y que no saben como por dónde ir a la hora de abrir estos nuevos departamentos como para incrementar sus ventas? Bueno, mira, un dueño de negocio, lo primero que hay que entender es que nunca va a dejar de ser dueño de negocio y el principal papel de un dueño de negocio es generar rentabilidad y generar mayores ventas, productividad, ¿no? Entonces, hacer crecer el negocio. Es muy difícil decirle a un dueño, oye, no te compliques la vida pensando en esto. Más bien, es muy difícil decirle, no te metas en esto. Lo que sí podemos nosotros decir es, no te compliques la vida metiéndote en esto. Okay. Hay muchas cosas que un dueño de negocio puede saber, puede medir, puede revisar y puede acercarse a personas expertas que lo puedan ayudar a que no tenga que estarse debatiendo entre 1001 pendientes que tiene durante el día por su propio rol de lo que tiene que hacer y dejarle este tipo de tareas a las personas indicadas. Para eso existen agencias como las nuestras que nos dedicamos a poderle hacer más fácil la vida al dueño de negocio. Sí necesita en algún momento tener a alguien que revise la parte de las ventas o sí necesita tener a sus vendedores, incluso el dueño
a veces es un gran vendedor, pero no significa que esté dentro de sus funciones. Todos vendemos dentro de la empresa. Pero si tú puedes empezar a delegar ciertas tareas, una de ellas es la generación de prospectos. Y la generación de prospectos es toda la gente que llega interesada hacia ti para que tu equipo de ventas o tú mismo los puedas atender y puedas generar un buen contrato o un buen trato. Entonces, ¿qué recomendación le daría yo a un dueño de negocio? Primero, que se sienta respaldado, de que al final es imposible que dejemos de pensar en esto como dueños de negocio. Siempre queremos ver cómo podemos escalar, cómo podemos crecer, pero hay un camino para hacerlo, hay una metodología para hacerlo. Y entonces cuando tú te asesoras o te acompañas de alguien que ya ha hecho esto durante varios años, pues al final el resultado tiene mucho mayores posibilidades de llegar a un buen éxito, ¿no? Entonces, acompáñate de personas que sepan, no te hagas más complicada la vida. Me ha tocado dueños de negocios que saben muchísimo de mercadotecnia digital, saben mucho, pero donde fallan es en la ejecución, ¿no? Y entonces quieren forzosamente tratar de pasar todo lo que ellos vieron en un curso, porque a lo mejor es gente que sí va a ciertos talleres o cierta información les llega y tienen posibilidad de pagar ciertas asesorías, pero a la hora de querer pasar ese conocimiento a alguien que lo ejecute dentro de la empresa, pues les vuelve un martirio y entonces se quedan con una vida muy complicada porque el conocimiento sí está, pero la ejecución no la pudieron llevar a cabo. Entonces el consejo es, no hagas complicada tu vida, acércate con alguien que te pueda ayudar a ejecutar, porque en la magia de la ejecución es donde está realmente el resultado, no en el conocimiento. Ok, muy bien. Entonces ahora que ya hablamos como el contexto de todo este tema, ahora me gustaría que enmarcáramos los beneficios de cómo se relaciona el escalar tus ventas correctamente con un equipo que realmente te acompañe y que te dé resultados y que te quite como esas responsabilidades de encima, y pues que eso se relacione con tener una vida más tranquila. ¿Hay relación entre esos dos aspectos? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que la clave está siempre en el balance, Ale. Okay. No puedes esperar tener muy buenos resultados en el negocio cuando tu vida personal a lo mejor está hecha como triza, ¿no? Y eso es tema de otros podcasts, de otros temas que no nos importan. ¿En dónde impacta que alguien pueda tener un proceso seguro para poder tener ventas? Pues en la tranquilidad de que es un crecimiento sostenido. Y entonces cuando tienes un crecimiento sostenido, donde ya sabes que de 50 prospectos que te llegan de manera mensual, tú logras cerrar 12 o 13, u 8, o 5, o 3, al final todo se vuelve un juego de matemáticas. Si tú de 50 cierras 2 o 13, si quieres cerrar 4, pues necesitas 100. Si quieres cerrar 6, pues necesitas 150. Okay. Es el primer juego que tienes que hacer. El segundo es, en el ejemplo de que de 50 cierres 5, o sea el 10%, para hacerlo ya rápido, pues el segundo juego es cómo hago para que de cada 50 cierre ahora 6, de cada 50 cierre ahora 7. Entonces no basta únicamente con que se acerquen los prospectos, tienes que tener un buen producto o un servicio, que es lo que dijimos hace rato, pero también tienes que tener un buen proceso de ventas. Y teniendo un buen proceso de ventas, entonces significa que la persona que reciba ese prospecto va a tener los elementos y el procedimiento correcto para mandar un correo después de que tuvieron la primera cita diciendo lo que tienen que decir. Y eso empieza a dar mucha certidumbre a la contraparte que está pidiendo informes. Y también que al tercer día tengas un proceso de ventas que diga hacer una llamada de valor. Y en el tercer día alguien del equipo de ventas le hable para preguntar si todo estuvo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo esto impacta en la vida del dueño? Pues uno, porque tienes un crecimiento que puedes ir viendo ya a lo largo del tiempo y que se empieza a hacer como si yo invierto esto, tengo estas ventas y al final se convierte en parte de tu costo, ¿no? Tú dices, bueno, pues para vender esto nada más réstale esto que me está costando que traiga y de todas maneras me queda esto de utilidad. Y al final casi siempre cuando es un círculo virtuoso, que lo estás haciendo bien, pues puedes escalar, porque ya cuando tienes una fórmula, significa que si le metes más presupuesto a algo que ya está probado, los resultados evidentemente van a ser más grandes. Lo que nosotros proponemos es, no te vuelvas loco y no le quieras meter todo el presupuesto de inicio. Primero vamos haciendo pruebas pequeñas y después cuando ciertos valores numéricos o ciertas proporciones que se tienen que dar en indicadores especiales se empiecen a dar, ahí es donde ya es momento
de soltarle un poquito de cartera, porque ya tienes validado que no únicamente te traje prospectos para vender, sino que también te enseñé a tratar cada uno de esos prospectos para que tú de cada 50 ya no cierres 5, cierres 6, 7 u 8 y de repente 9 o 10, ¿no? Ok, entonces en este caso la agencia o el experto que tú contrates te va a ayudar como a atraer a todos esos prospectos, pero ya es como responsabilidad de la empresa y tener ciertos procesos bien determinados para que como que el servicio postventa genere un resultado, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor la agencia sí te manda clientes, pero tu equipo interno pues, no tiene un proceso sólido de ventas y ahí es cuando se les escapan, ¿no? Ese sería uno de los errores más comunes. Sí, de hecho me acuerdo mucho las palabras de alguien a quien estimo mucho, que dijo: yo les agradezco mucho a ustedes que no únicamente me trajeron prospectos, sino me enseñaron a vender. Okay. Ahorita dijiste la palabra postventa. Creo que antes de la postventa es el proceso en sí de la asesoría, ni siquiera es la venta. Lo que nosotros decimos es, primero, para que haya un buen contacto de alguien de tu equipo de venta, tiene que ser alguien que primero conozca qué es lo que está buscando. Primero, que conozca qué es lo que está ofreciendo. Segundo, que conozca a las personas que vienen buscando esa solución. Y cuando conoce a esas personas, también como que de rebote conoce sus dolores. Y sobre todo si es alguien que tiene ciertas como creencias negativas por algunas cosas que le hayan pasado antes, el vendedor o la persona que está dando la asesoría tendría que ser capaz de detectar en dónde es donde esta otra persona que le está pidiendo informes se siente como desconfiado. Y cuando tú tienes ese buen proceso de ventas, tú logras darle información precisa en el momento adecuado y dándole esa seguridad a la persona que te está pidiendo los informes de que si el proceso es así, con mucha seguridad el producto va a ser igual de bueno, ¿no? Okay. Entonces, un buen proceso te ayuda también a ganar autoridad ante la venta. Un buen proceso, a nosotros nos lo han dicho, ¿no? Gracias a este proceso que pudimos implementar, la gente gana como mayor certidumbre de que lo que le estamos ofreciendo es algo de valor. Okay. Y entonces puedes tener muchas citas y no entregar nada de valor, o tener muy pocas, decir lo correcto y lo preciso y a seguir el proceso post cita, porque ahí no se acaba, y generarle todo eso, como esa certidumbre a la persona que va a comprar, y en muy pocas citas lograr que se convenza de que tú eres su verdadera solución. Pero todo parte desde el principio básico. 1, tengas un buen producto, un servicio, y 2, que la persona que se está acercando necesite tu producto y de tu servicio. Ok, como dueño de negocios, y a mí me gustaría empezar a implementar este proceso, ¿qué me aconsejarías para empezar? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para empezar pues, a escalar mis ventas? Entender que existen estos 3 procesos. El proceso de que te atraes prospectos, el proceso en el que recibes la información o que tu gente entrega información, y el proceso en donde entregas el servicio o el producto y cumples lo que prometes. Okay. ¿Por dónde empiezas? Bueno, tienes que empezar primero por aprender a vender. O sea, yo creo que parte de nuestra metodología es cada cuenta que entra, okay, nosotros les enseñamos un proceso o una metodología que es la metodología acción. Es una metodología nuestra, que es: te enseño a traer al cliente correcto, a conectar con sus dolores, a calificarlo, a iniciar un diagnóstico y luego a hacer una oferta y a nunca dejar de agregarle valor. Okay. Te enseño eso es la primera. No hay forma de que haya un paso 2 sin este paso 1 en todas nuestras cuentas. Después tienes que empezar a captar prospectos, y los prospectos se captan, imagínate que es un triángulo invertido, y entonces el triángulo está dividido en 3 fases. La parte de abajo es la parte más pequeña y la parte de arriba es la parte más ancha. Eso divídelo en 3. La fase de mero arriba es la gente que ni siquiera tiene conciencia de que tú existes o de que tiene un problema. La parte en medio es la gente que sí tiene conciencia de que tiene un problema, pero todavía no está lista para resolverlo, o no es algo prioritario en su vida resolverlo. Ya lo vio, pero se le atravesó la vida. Algo pasó que le quitó la atención de su problema. Y la parte de abajo, que es la más chica, que es el último 10%, es la gente que ya tiene el problema y que ya está buscando la solución, y que aparte
casi ya trae la cartera lista o la orden de compra lista o la requisición a los compradores lista o el presupuesto planchado, como se dice, ¿no? Okay. Primero tienes que empezar por ese 10%. Primero, antes de tratar de generar contenidos larguísimos en donde le quieras explicar a la gente por qué tu solución es muy importante en su vida, tú tienes que ir por el primer 10%. Y el primer 10% es la gente que ya te está buscando. Y que ya está buscando, a lo mejor ni siquiera te está buscando a ti, está buscando una solución como la que tú propones. Entonces, paso número 1, tener un buen proceso de venta. Pero para poderlo validar, necesitas atender primero al 10%. Y después ya te empiezas a subir a los que sí tienen la necesidad, pero se las atravesó la vida y les das otro tipo de contenido, otro tipo de estrategias, otro tipo de nutrición y al final de todo, te dedicas al último 60%. O sea, lo que tú primero tienes que hacer es hacer que la rueda gire. Y cuando empieza a girar, entonces empiezas a hacer cada vez más grande tu embudo. 10% y lo subes al 30% y ya traes el 40% y al final tratas de conquistar el último 60%. Y el error que nosotros vemos es que mucha gente que se acerca a nosotros o muchos dueños generan estrategias desde arriba hacia abajo. Quieren primero generar conciencia y quieren decir que lo primero que tienen que hacer es que se den cuenta de que está en un error, cuando eso es costosísimo, es tardadísimo y aparte requiere mucho esfuerzo y mucha inteligencia. Ok, entonces ahora supongamos, ya nos explicaste como el comienzo. Imaginemos que la empresa ya hizo el método, le funcionó y ahora está vendiendo y escalando sus ventas. Ahora, ¿cómo mantenerse? O sea, porque es como cuando haces un examen para, no sé, entrar a la universidad. Ok, ya pasaste, ya entraste, pero ahora ¿cómo te mantienes? ¿Cómo tienes buenas calificaciones? Una vez que ya alcanzaste el resultado, ¿cómo te mantienes para estar a la altura de lo que tu marca necesita? Es una gran pregunta, Ale. Fíjate, ¿cómo mantenerse? En este mundo digital, todas las tendencias van cambiando constantemente. Parece muy cliché, pero todo cambia casi todos los días. Lo que no cambia es que hay un comprador que tiene una necesidad y hay un vendedor que satisface esa necesidad. Eso lleva siendo desde tiempos añejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Mantenerte vigente. ¿Vigente en qué? En cuál es ese dolor que tiene tu comprador. Y cuando cambia ese dolor, que por ejemplo el COVID vino a cambiar muchos dolores, nos dimos cuenta de muchas cosas, y entonces una marca que no refresque su comunicación, que no refresque cómo su producto, su servicio entrega valor a quien le compre, está destinada a quedarse cada vez más relegada del mercado. Entonces, ¿cómo te mantienes vigente? Uno, siempre preguntándote cómo puedo ser un 1% mejor. O sea, ¿qué otra cosa de comunicación puedo decir que pueda ser relevante el día de hoy? Y ojo, porque no estoy hablando, Ale, de subirte al meme de la semana. Estoy hablando de realmente conocer a quien te compra. Y cuando tú lo conoces, realmente tú sabes si las tendencias van cambiando y si a lo mejor en lugar de estar hablando de rapidez, empiezas a hablar un poco de la calidad, ¿sí? Porque al final lo que la gente quiere comprar, lo compra porque tiene una necesidad y porque siente que tiene que satisfacer esa necesidad. Si tú le dices las cosas correctas, de la forma correcta, en el tono correcto y en el canal adecuado a la persona que está al otro lado, te aseguro que siempre va a estar vigente. ¿Y cómo puedes lograr esto? Siempre pensando en tu estrategia. Tienes que ir 3, 6 o hasta 12 meses adelante. Los 12 meses no significa que porque los planteaste los vas a tener que hacer, pero te dan muchísima claridad para poderlo hacer. Si tú todavía no empiezas ni siquiera una semana adelante, pues empieza por una semana. Y luego empieza por un mes adelante. Y luego empieza a subir a 3 meses, 6 meses. Y a lo mejor en 6 meses trata de hacer lo mejor que puedas. Y después lo empiezas a subir a un año. Pero siempre tienes que estar escuchando a tus consumidores. Y esto es clave, que no muchas marcas lo hacen. Tienes que estar entrevistando a la gente que te compra. Y tienes que seguirle preguntando cosas que a veces nos da miedo preguntar. Oye, yo entiendo que tú me compras por esto, esto y esto. Nada más dime tú si eso sigue siendo verdad. O si hay otra cosa que yo no he visto que también te llame la atención. Casi siempre te dicen algo que no habías visto. Y cuando te dicen algo que no habías visto, no significa que cambies toda tu estrategia. Significa que ya te dieron otro hilito que estirar
y empieza a preguntarle a más personas. Y entonces en lugar de decirle 3 cosas, les dices 4. Le dices, de estas 4, ¿cuál es más importante para ti? Y seguramente esta te la van a empezar a calificar muy bien. Y ahí es donde empieza a hacer un giro de comunicación. No dejas de decir todo lo que ya decías, pero empiezas a integrar este nuevo valor que tú tienes alrededor de tu comunicación. Y eso es lo que nosotros hacemos. Mantener vigente la comunicación de tu marca. Ok, y ahorita que me hablas de entender al cliente, hemos visto que está en tendencia que ya los consumidores no quieren marcas que nada más les vendan y ya. O sea, ya cada marca es como una familia y cada que adquieres un cliente nuevo es como si lo hicieras formar parte pues de tu familia. Y pues cómo se trata la familia, la tienes que procurar, la tienes que frecuentar, le tienes que preguntar cómo está. ¿Crees que eso es un factor importante a la hora de generar esta lealtad? Porque sí, a lo mejor ya incrementaste tus ventas y qué padre, pero ¿cómo haces que se queden? O sea, ahí en ese aspecto, ¿crees que tienes que preguntarle cómo se siente, mandarle promociones, qué le interesa, como para que forme parte de tu marca y se case con tu marca? Sí, lo primero es que tienes que cumplirle lo que tú le prometiste. O sea, de ahí no hay vuelta de hoja. Si tú no le cumples lo que tú le prometiste, entonces hay una estadística que es fuerte y la verdad te la voy a decir. Por cada persona que está muy contenta de tu producto, esa persona te va a promover activamente con 3 personas. Okay. Y tienes que estar extasiado con tu producto. Alguien que se encuentra, pues me cumplieron lo que me prometieron. No es un promotor activo, es un promotor pasivo. Cuando le pregunten, va a recomendarte. Okay. Pero el otro va a buscar hablar de ti, ¿no? Pero por cada uno que no le cumples lo que tú le prometiste, te va a contaminar a 7 personas hasta activamente, dependiendo de qué grado de insatisfacción tenga. Okay. Y velo tú en tu vida, ¿no? Cuando estás súper feliz por algo que recibiste, llegas a tu siguiente reunión, llegas a tu casa, llegas a tu trabajo y les platicas, no saben lo que me pasó ayer. Me pasó esto y superó mis expectativas porque ni siquiera me imaginaba que me iban a dar tal cosa de descuento al final porque no tenían tal producto en ese momento. Y cuando estás enojada, tú te descoses y avientas, pero por todos lados, lo que no, depende mucho de la personalidad, pero esa estadística te dice que tú tienes que cuidar a alguien. Imagínate todo el trabajo que ya te costó que alguien te comprara. Entonces, cuando alguien ya te compra, tienes que dar todo de ti para que ese cliente se quede contento. Independientemente de que te vuelva a comprar o no te pueda comprar, existe el valor residual de ese cliente, de por cuántas personas después te va a poder avisar. Y de lo que hablas de generar comunidad y de generar familia, pues sí, tienes que seguirle dando mucho seguimiento. Nunca dejes de agregar valor. En nuestra metodología acción, la última N es nunca dejes de agregar valor. Okay. Y entonces alguien que ya te compró y que a lo mejor te compró una casa, pues no es como que el próximo año vaya a volver a comprar una casa. No es como que en 5 años vaya a comprar una casa. Y entonces nos dicen clientes, pero ¿cómo le puedo seguir agregando valor si para mí él ya dio? Oye, pues sigue agregando valor en darle forma de cómo puede remodelar, cómo puede hacer un trámite gubernamental para que pueda aprovechar algún tipo de descuento que se está dando. Son cosas que tú todo el tiempo estás resolviéndole a otros clientes y que lo único que tienes que hacer es estar bien atento para generar eso que le acabas de resolver a la persona con la que tuviste una cita hoy a las 10 de la mañana y dices, esto le puede servir a todos los demás con los que he atendido. Y les mandas un mail y les dices, el día de hoy salió un nuevo comunicado en donde el predial de no sé qué, existe un descuento, si es que cumples con estos requerimientos, checa tu papelería porque creo que puedes estar en eso. Punto. Tú no estás buscando que te compre otra casa, pero estás buscando que él se sienta muy satisfecho o ella por el servicio que está teniendo postventa. Y lo más seguro es que cuando encuentre a alguien que ande buscando una casa, te refiera porque dice que tú eres parte de su vida, porque tú eres parte de su familia, porque tú no únicamente lo buscaste para hacer negocio de una sola vez, sino que tú te convertiste en alguien que le entrega y le entrega y le entrega, sin importar que él ya no te iba a comprar una casa. Entonces, lo que tú necesitas es meterte en la... Y esto, ojo, para cuando te compren y para cuando no te compren. Cuando no te compren, con más razón tienes que hacer la N mayúscula y más grande para que en algún momento, si esa necesidad regresa o si toma una decisión de ya empezar a comprar,
te tenga a ti presente. Ok, entonces, ya como para ir cerrando, que ya hablamos de antes de que te compren, cuándo te compren y después de que te compren, ya que tienes experiencia con muchas marcas, ¿me podrías platicar como algún caso de éxito de alguna marca, de como todo el proceso que surgió antes, durante y después? Ok, mira, tenemos varios casos de éxito alrededor de esto. Uno que se me ocurre es el de una empresa que distribuye material de tornillería en México. Okay. El año pasado y el año antepasado cerraron como los mayores importadores de material de tornillería en México, y eso realmente teniendo 10 años pues es algo súper importante, ¿no? Importaron más que incluso empresas que tienen 70 años, 35 años, 40 años, ellos teniendo 10 años o por cumplir 10 años. ¿Qué te puedo decir de esta marca? Lo primero es que tienen muchos tipos de negocios, o sea, tienen muchos tipos de clientes. Tienen el cliente del que vende tornillos, tienen el cliente del gran constructor, tienen el cliente de alguien que necesita que le empaquen marca propia porque quiere vender sus propios tornillos con su propia marca y tener su propio beneficio. Y entonces lo que nosotros hicimos fue primero entender cuál es el proceso de ventas y entender que al final tienen un muy buen sistema de servicio y su página de internet la tienen súper evolucionada, y es algo que les ha dado mucha ventaja competitiva porque es muy fácil hacer pedidos. Okay. Y es muy fácil catalogar. A partir de ahí, entonces empezamos a analizar los primeros 3 nichos que quieren atender. ¿Cuáles son esos primeros 3? Siempre, si haces una lista y los pones por industria, siempre hay un sector que destaca. Y tú dices, el sector X me está comprando más del 40% de mis ventas del año. Dices, bueno, pues por ahí me voy. Y a partir de ahí, empiezas a generar una estrategia para atraer cada vez a más personas de ese mismo nivel. O puedes tomar otra decisión, decir, el sector me está cobrando sí el 40% de mi industria, pero no quiero depender únicamente de este sector. Quiero desarrollar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o hasta el octavo. Es una decisión de dirección, pero el octavo a lo mejor te da mucha rentabilidad y hay mucho y es desatendido. Perfecto, lo quiero hacer el segundo. Te enfocas en este y empezamos a hacer eso. Entonces, lo que hicimos con ellos fue enfocarnos en los primeros 3, y te digo del octavo porque cuando íbamos a brincar al tercero nos dijeron que nos cambiáramos al octavo, porque había algo que había cambiado en el mercado, que se dieron cuenta que tenían que ser los primeros en atender eso. Y entonces generamos esta estrategia, capacitamos con el proceso del seguimiento de las ventas y el día de hoy están teniendo resultados espectaculares. Ok, muy bien. Ya para cierre, me gustaría que le dijeras como algo que a ti como dueño de negocio te hubiera gustado que te dijeran para pues que realmente se atrevan a escalar sus ventas, porque muchas veces pues cuando recorres un camino que no conoces pues te da miedo y te cierras porque pues es algo que no sabes cómo hacerlo. Entonces, ¿qué le dirías a todos aquellos dueños de negocios que están dispuestos a escalar sus ventas pero todavía no se animan porque siguen con ese pensamiento tradicional de vender uno a uno, de hacer citas, de llamar? ¿Qué les dirías a todos ellos? Pues para que realmente vean que pues las cosas ya se hacen de manera distinta y que si quieren realmente escalar sus ventas, pues tienen que seguir una metodología probada. Algo que a mí me hubiera gustado que me dijeran hace 7, 8 años es: cuando existe una metodología que ya está probada, dale una oportunidad tal cual a esa metodología como está. Porque luego lo que pasa es que a veces queremos agarrar 2 o 3 pasos de esto, 5 pasos de acá y 3 pasos de la otra, y hacemos como el Dr. Frankenstein, un invento, un híbrido que se hace una locura. A mí me hubiera encantado, porque en el momento en el que nosotros o yo empecé a seguir una metodología paso a paso en muchas áreas de mi vida, pero específicamente ahorita hablando del negocio, es cuando empiezas a ver los resultados que realmente empiezan a ser como esto del efecto compuesto. O sea, a lo mejor en el mediano y en el corto plazo no se ve, pero al paso de un año y medio, 2 años, empieza a subirse la filita. Esto de crear estrategias digitales se trata de ir dejando muchas redes en muchos lugares. Imagínate para alguien que le gusta pescar y
y que el estar pescando de uno a uno es agarrar tu lancha, irte para allá, navegar 1 hora y media en una presa muy grande, llegar a un punto en donde crees que esté y estar tirando y tirando y tirando. Probablemente obtengas, seguramente si tienes experiencia vas a obtener, pero qué diferente es que a lo mejor empieces a generar estrategias distintas en donde vayas dejando trampas, o donde vayas dejando señuelos, y que al día siguiente lo único que vayas es ir a recoger los señuelos. Pero esto se construye con tiempo. Hoy vas y dejas la zona norte, después vas y dejas la zona sur, la siguiente vez que vas a la misma presa en un mes dejas la zona oeste, y entonces te vas haciendo de muchos activos digitales, y esto así es. Entonces el consejo sería: sigue una metodología y dale oportunidad a la metodología de que te muestre su verdadera bondad, de que te muestre el verdadero resultado que la metodología te puede entregar, y confía en la metodología, confía en quien te está acercando ese conocimiento, porque muy seguramente es alguien que ya duró 5, 7, 10 o en nuestro caso 11 años casi haciendo algo constantemente. Muy bien, Daniel, pues qué interesante. Pues te agradezco mucho esta plática tan amena. Yo creo que la verdad es que hoy hablamos de cosas de mucho valor que estoy segura que les va a servir a todos aquellos dueños de negocios que nos están viendo. Y pues nada, solo quería agradecerte y pues nos vemos en el próximo episodio de Levels Marketing, el podcast. Muchas gracias a ti, Ale. Me gusta mucho platicar de esto. Gracias por tus preguntas. Y claro, nos volvemos a saludar el próximo jueves. Claro que sí, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Hasta luego.